Hoy vamos a adentrarnos en una historia fascinante y a menudo poco conocida, la de una familia entera que lo dejó todo. Imaginaos, nobles de Persia que por su fe se enfrentan nada menos que al poder de Roma. Y juntos, como familia, encuentran la santidad en un acto de sacrificio total. Su vida nos plantea una pregunta clave. ¿Qué significa creer en algo, de verdad, hasta el final? Es una pregunta potente, ¿verdad? ¿Puede una familia entera llegar a ese punto? Pues la historia de hoy nos dice que sí, que no solo es posible, sino que realmente ocurrió. Vamos a ver juntos cómo esta familia persa llegó a ser un auténtico faro de fe en el mismísimo corazón de un imperio que les era totalmente hostil. Pues bien, para entender esta historia tenemos que viajar lejos de Roma. Nos vamos a la antigua Persia, en pleno siglo III, a conocer a una familia que, en apariencia, lo tenía absolutamente todo. Aquí los tenemos. Por un lado, Mario, un comerciante, su esposa Marta, y sus dos hijos, Audifax y Ábaco. Y ojo, no eran una familia cualquiera, eran nobles. Pero lo que de verdad les definía, lo que marcaba su día a día, no era su posición social, era su fe cristiana. Una fe tan profunda que les iba a llevar a tomar una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Pero a ver, uno se pregunta, ¿qué lleva a una familia noble con una vida cómoda a dejarlo todo y viajar miles de kilómetros hasta el corazón del Imperio Romano? Pues la respuesta es muy clara. Su fe. Pensemos por un momento en lo que suponía ese viaje. No estamos hablando de turismo, para nada. Era una peregrinación en toda regla, un acto de devoción pura. Dejaron su casa para ir al centro neurálgico del poder, un lugar que en aquel momento era tremendamente peligroso para cualquiera que se declarase cristiano. Y ojo, no llegaron a Roma a la aventura. No, tenían una misión muy clara, aunque también muy arriesgada. Su plan era, primero, venerar las tumbas de los mártires, de los que ya habían muerto por la fe. Pero no se quedaba ahí, querían actuar. Su meta era consolar a los cristianos que estaban siendo perseguidos, ayudar a los que acababan en la cárcel, y algo muy importante, dar una sepultura digna a los cuerpos de los ejecutados, que a menudo quedaban abandonados. Así que esa misión que tenían en mente se convirtió, casi de inmediato, en una increíble y valiente obra de misericordia. Y todo esto en el epicentro mismo de la persecución. Claro, al llegar a Roma se encontraron con una realidad brutal. Ser cristiano era prácticamente una sentencia de muerte. Las fuentes históricas no se ponen de acuerdo del todo sobre si el emperador era Claudio II o Diocleciano, pero la verdad es que da un poco igual, porque ambas épocas fueron terribles para los cristianos. Y a pesar de ese peligro constante, ¿qué hicieron? ¿Esconderse? No. Se dedicaron con una valentía increíble a buscar y ayudar a sus hermanos en la fe. Y atención a este dato porque es realmente sobrecogedor. Se cuenta que con la ayuda de un sacerdote llegaron a dar sepultura a 277 mártires. 277. Es una cifra enorme. Recuperar esos cuerpos y enterrarlos con dignidad no era solo un acto de caridad, era un desafío directo a la autoridad del imperio. Claro, era inevitable. Algo así no podía pasar desapercibido. Al final los descubrieron justo cuando estaban llevando a cabo esta obra de misericordia, y toda la familia fue apresada. Su misión de ayudar a los demás los puso directamente a las puertas de su propio martirio. Y es aquí donde la historia da un giro definitivo, mucho más solemne, porque el juicio al que se enfrentaron no iba sobre sus actos, sobre si enterraban cuerpos o no, iba sobre algo mucho más profundo, sobre quiénes eran, sobre su fe. La ley del imperio en ese momento era simple y a la vez brutal. Para salvar la vida, solo tenían que hacer una cosa, un gesto muy sencillo: adorar a los dioses paganos, quemar un poco de incienso ante una estatua. La lección era esa: renunciar a la fe o morir. No había más opciones. Y fijaos en lo que cuentan las crónicas sobre ese momento. En todos estos tormentos estaban los santos con grande alegría, alabando y glorificando al Señor, por cuyo amor padecían. Es increíble. En medio de las torturas no había quejas, sino alegría. Alababan a Dios contentos de poder sufrir por su amor. Dicen que la fortaleza de Marta, la madre, fue asombrosa, animando a su marido y a sus hijos a no rendirse. Y cuando les ordenaron directamente que adoraran a los ídolos, su respuesta fue de una valentía total. Escuchad, no son dioses los que ustedes adoran, sino demonios que los engañan. O sea, no solo se negaron, sino que proclamaron su fe con una fuerza que debió dejar helados a sus verdugos, sin ninguna duda, sin un ápice de vacilación. El final, como podéis imaginar, fue terrible. Primero les cortaron las manos y las colgaron de sus cuellos, los pasearon así por la ciudad. Luego, Mario y sus hijos, Audifax y Ábaco, fueron decapitados,
y a Marta la llevaron a un estanque cercano, y allí fue martirizada. Así, uno a uno, la familia entera entregó su vida. Todo esto ocurrió un 19 de enero, sobre el año 270, una fecha que quedó marcada para siempre en el calendario como el testimonio de una fe en familia vivida hasta sus últimas consecuencias. Pero la historia de Mario, Marta, Audifax y Ábaco no termina con su muerte, ni mucho menos. Su legado sigue vivo y nos invita a reflexionar un poco sobre el papel que tiene la fe en la familia, en nuestras familias de hoy. Mirad, sus cuerpos fueron recogidos por una mujer piadosa, Felicita, que les dio sepultura. Con el paso de los siglos, sus reliquias se han esparcido y hoy se las venera en sitios tan distintos como Roma, Alemania o incluso Chile. Al final, su legado es un testimonio potentísimo de cómo el amor en una familia, cuando está anclado en una fe profunda, puede ir más allá de la muerte. Y claro, su ejemplo nos lleva a una pregunta casi obligada. Para esta familia, la fe no era un complemento, no era un adorno. Era el centro de todo, el eje de su vida y de cómo educaban a sus hijos. Esto nos hace pensar, ¿qué lugar ocupa esa fe, esa convicción en las familias de hoy en día? ¿Sigue siendo el centro o se ha convertido en algo más formal? Quizá la gran enseñanza que nos dejan es precisamente esta. Cuando Dios o una convicción espiritual profunda está en el centro de la vida familiar, se convierte en esa fuerza que une, que sana, que da sentido a todo. Su historia nos sugiere que quitar a Dios de la ecuación familiar es, en cierto modo, renunciar a ese amor que lo cohesiona todo. Él debe ser, en definitiva, el miembro más importante de nuestra familia. Y para terminar, me gustaría que hiciéramos nuestras las palabras de esta preciosa oración del Papa Francisco a la Sagrada Familia. Es una petición para que nuestras familias puedan ser también eso, lugares de comunión y oración. Dice así: Salta Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Amén.